Las 9 de la mañana con 16 minutos, 9 de la mañana 16 minutos, como habíamos anunciado, ya está con nosotros el ingeniero Jorge Wattet, expresidente del directorio del IES. Ingeniero Wattet, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, mi querido Alcides, Julio, la gente de la cabina y todas aquellas personas que estén conectadas por un lado o obviamente por la radio. Un fuerte abrazo a la distancia a cada uno, ¿no? Gracias por la invitación. ¿Qué opina usted respecto a la decisión que ha tomado el presidente Noboa de haber vetado totalmente unas reformas a la ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que fue previamente presentado este proyecto por parte del presidente de la Asamblea, el ingeniero Henry Crople? En términos generales, ¿cómo vio usted esta ley y qué le parece el veto total? Parece que tuvimos algún problema de conexión con el ingeniero Watte. Aquí estoy, aquí estoy. A ver, ingeniero, ¿nos está Sí, escuchando? perfectamente, perfectamente. Mire, sí le Ya, escuché la pregunta, no sé si me escucha usted a mí. sí, sí, correcto, ingeniero, siga adelante. Mire, ahí hay un tema que es el más importante de todos, ¿no? Que en esa reforma, que es hasta qué punto el Estado central puede seguir requiriendo recursos como inversión a través del Ministerio de Finanzas al BIES, para que el BIES invierta en bonos del Estado. Y por el otro lado, otra de las cosas que buscaba esa reforma, que yo creo que son las más profundas, porque hay otras que sin duda contrastan con la normativa, incluso violan el sigilo bancario. Entonces, en esos detalles realmente no se pudiera estar de acuerdo, por más que exista muy detrás de eso. Entiendo así lo ha hecho Henry y el Partido Social Cristiano con esta reforma. Pero básicamente los puntos importantes estaban relacionados hasta cuánto o hasta cuándo el gobierno central podía seguir dándole la vuelta a los recursos que tiene el BIES a través de inversiones en bonos del Estado. Y lo segundo es la participación del Ministerio de Finanzas dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque básicamente, y ahí coincidiendo con la reforma, el Ministerio de Finanzas no tiene nada que hacer dentro del directorio del BIES, porque obviamente no solamente hacen eso, sino es que usualmente participan dentro del comité de inversiones y dirigen la mayor cantidad de inversiones en compra de bonos del Estado para poder financiar la caja fiscal. Entonces, en el momento que se veta esa ley, sin duda existen dos cosas que que se eliminan o dos cosas que no se conquistan, que son a beneficio de los afiliados. El primero es que los recursos del BIES no se trasladen, obviamente, siempre con mucha concentración, por decirlo de esta manera, en inversiones en bonos del Estado, que hoy, si no me equivoco, sobrepasan los 10.000 millones de dólares. Y que más bien se canalicen esas inversiones a través de otros mecanismos que impulsen y reactiven al sector privado. Y por el otro lado, la participación del Ministerio de Finanzas del IES, si no me equivoco, haciendo una reforma a la conformación del directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que ahí totalmente coincidimos, ¿no? De que creemos que, o creo yo en lo personal, de que el Ministerio de Finanzas no debería estar relacionado al BIES. De ahí, obviamente, esa normativa legal que fue vetada por el gobierno y obviamente a veces creo que por necesidad, porque en el momento que obligas a que el Estado tenga que comenzar a pagar las inversiones que tiene el BIES y ya no se puedan volver a invertir en bonos del Estado, le generas un problema de caja gravísimo al gobierno central y ellos tienen que obviamente salir a buscar recursos para poder cumplir con estas obligaciones.
Ahora hay otra cosa que también es importante recalcar. No es tan sencillo agarrar y recuperar 10.000 millones de dólares, o más de 10.000 millones de dólares que tiene el BIES invertidos en bonos del Estado, y colocarlos en el sector privado o en otras inversiones. Y si es que aquello se lograba, tendría que haber un proceso de desinversión, el cual le permita al BIES seguir manteniendo esa rentabilidad extremadamente necesaria para que no tenga un descalce y por ende que esos ingresos por intereses que pagan al día el Estado o el gobierno central al BIES definancie el fondo de pensiones. Y ahí tengamos en cambio un problema mucho mayor. Acuérdese, si es que el día de hoy el Estado le paga inmediatamente el capital al BIES, si es que el gobierno central le paga inmediatamente al BIES esos recursos, que el BIES los vuelva a colocar, toma mucho tiempo y eso genera un grave problema a la parte actuarial del fondo de pensiones y con eso obviamente se generaría un problema mucho más grave del que ya existe el día de hoy en ese fondo. Jorge, pero el proyecto además tiene algunos puntos interesantes. Le pongo tres rapiditos. Primero, que el BIES contrata a una empresa nacional extranjera especializada en banca de inversión enfocada a los sistemas de pensiones o seguridad social. Uno. Dos, crédito semilla para emprendedores o pequeñas empresas para financiar actividades iniciales. Y tres, el BIES transparente sus inversiones. Esto me parece muy importante, que el BIES transparente sus inversiones a través de la publicación permanente de todo el detalle de cada una de sus inversiones, indicando tasas de rendimiento, plazas, motos, etcétera, etcétera. ¿Qué le parece? Mire, vamos de atrás para adelante. ¿Hasta dónde nos referimos con transparentar sus inversiones? Porque una inversión son los créditos hipotecarios. Y en el momento que yo transparento la lista de cuántos créditos hipotecarios he entregado, obviamente, si quiero colocarlo con nombre y apellido, estoy violando las normas de sigilo bancario. Y acuérdense que esto es un banco y es regulado por la Superintendencia de Banco y el sigilo bancario se tiene que respetar. Entonces, eso primeramente se tenía que haber aclarado. Segundo, crédito semilla en un banco que tiene 2 oficinas a nivel nacional, si no me equivoco, y que todo lo hace por internet, y que ya el día de hoy tiene un problema de gestión de cobranza en su cartera hipotecaria, simplemente lo que estás haciendo es moviendo a que el BIES, por hacer algo positivo, se meta en un problema de cobro de cartera. Y le voy a poner un ejemplo. En el año 2008 ingresé a la Corporación Financiera Nacional. La Corporación Financiera Nacional, institución con 6 oficinas a nivel del Ecuador, daba microcréditos. ¿Sabe cuánto esos microcréditos logró recuperar? Ni el 10% se logró recuperar. Se tuvo que castigar la cartera porque el banco no tenía capacidad de gestión de cobranza, porque para cobrar operaciones pequeñas necesita una estructura. Si usted quiere colocar eso, más bien fortalezcamos Ban Ecuador, que el día de hoy obviamente están condonando deudas de $5.000 y que los banqueros del gobierno anterior, los grandes banqueros del gobierno anterior, lo dejaron con el 24% de morosidad en sus créditos al Ban Ecuador. Entonces, más bien fortalezcamos Ban Ecuador si queremos potenciar el banco de emprendimiento. Pero por el otro lado, más bien yo no arriesgaría a que el BIES se dedique a dar estos créditos de emprendimiento porque ya con la cartera hipotecaria ya tiene un gran problema, tanto operativo como de recuperación. Si no me equivoco, su morosidad está entre el 12 y 14% en crédito hipotecario, cuando altísimo. La media de los bancos, claro, es altísimo.
Más bien lo que tiene que hacer el BIES es esa cartera trasladarla a banca privada para que la pueda ayudar a recuperar. Eso es por un lado. Y por el otro lado, la otra alternativa de contratar empresas internacionales para buscar inversiones, no sé, o sea, yo no creo que se necesita una ley para eso. Yo no creo que el BIES deba o necesite una ley para poder hacer inversiones nacionales o internacionales. Peor cuando inversiones internacionales lo que está empujando es que se saquen recursos de la economía, del BIES, cuando lo que necesita esta economía es que ingresen más recursos, más dólares a la economía y que se coloquen en el sector privado. Más bien, yo estoy mucho más atado a que poco a poco el BIES vaya desinvirtiendo en bonos del Estado, su participación, y la vaya colocando y se convierta en lo que se llama un market maker, un desarrollador del mercado de inversiones, de obligaciones o certificados de, de flujo de caja de las empresas privadas en compra de estos certificados que emiten a través de las casas de valores para que puedan financiar a estas empresas a buenas tasas de interés, a tasas de interés que permitan, acuérdense, que esos recursos son recursos del fondo de pensiones. Y mientras más gana recursos el BIES a través del fondo de pensiones, más se reduce la brecha o el hueco que existe el día de hoy para poder pagar a los jubilados, que en este momento ya existe un déficit importante. Entonces, esas cosas hay que verlas con muchísimo cuidado, ¿no? Ingeniero Mendoza, usted continúe, por favor. Ingeniero, parece que tiene algún problema de comunicación. Julio, por favor, usted siga. Bueno, gracias. Ingeniero Jorge Water, mucho gusto de saludarlo como siempre. El mío, un placer, don Yo Julio. quiero tocar un poquito más al fondo en este tema del IES. Usted ha estado dentro del monstruo y lo conoce. Yo sostengo, y quiero su opinión, que mientras el gobierno siga metiendo las manos en el IES, no habrá solución para nada. De Mientras acuerdo. el gobierno sea el que dirige el IES, lo maneje, hará préstamos cuando le dé la gana y pagará tarde, mal o nunca, porque lo maneja. El BIES, el banco del afiliado, debería ser una institución en este país que gane muchísimo dinero, porque debería prestar solamente sobre lo que el afiliado tiene guardado. Y los préstamos hipotecarios en cualquier país del mundo, cuando se los presta a una persona que tiene trabajo, generan pues recursos, pero aquí diera la impresión de que todo se va por alguna alcantarilla. No sé qué es lo que sucede con el Mire, BIES. Todo banco aquí en el Ecuador gana mucho dinero y prestan a gente que muchas veces no tienen la seguridad de que va a devolver. El BIES prácticamente tiene la seguridad de poder cobrar, sin embargo, está con una cartera vencida. Pero dígame una cosa, eh, Jorge, ¿usted cree que si, por ejemplo, se le entrega a los trabajadores y los trabajadores a su vez contratan una empresa internacional especializada en el manejo de la institución, podría el IES salvarse de la bancarrota y de la quiebra a la que vamos a pasos agigantados? don Julio, mire, esta conversación la tuvimos con usted ya hace la última entrevista que tuvimos aquí, y con Alcides y con Andrés en esta mesa, y también la previa a esa misma conversación. Yo siempre he estado atado al criterio, agarrado al criterio,
que el IES tiene que ser una institución autónoma, independiente del gobierno central. Punto. No hay que darle tanta vuelta. ¿Manejada por quién? Eso se puede resolver. ¿Administrada cómo? Eso se puede resolver. Lo que hay que hacer es despolitizarla. Y cuando hablo de despolitizarla, existen dos segmentos que la politizan hoy a nivel de su estructura. Y ojo, esto no es contra nadie, porque cada gobierno ha intentado hacer lo mejor posible. Yo fui parte de esa administración politizada en el IES, donde cuando tú querías tomar una medida estructural, obviamente se generaba un problema gravísimo. Pero la realidad es que tanto desde el gobierno central, cualquiera que haya sido, como desde el lado de los trabajadores, por todos estos organismos que representan a los trabajadores, se termina politizando el IES. Esto definitivamente tiene que ser manejado de forma independiente, despolitizar la institución y que se maneje independiente. Yo siempre hago este ejemplo. ¿Por qué el Banco del Pacífico, que es del gobierno central, donde el gobierno central históricamente nunca ha metido la mano, nunca metió la mano, nunca, desde que lo tiene, desde que hubo la crisis, desde que el Banco del Pacífico pasó a manos del Estado y se fusionó con el Banco Continental y contrató una administración independiente, fuera de que si ellos eran ecuatorianos, españoles, franceses, italianos, lo que sea, pero eran independientes, porque usted puede contratar a un chino y lo puede sentar al chino ahí, o a un inglés y lo puede sentar ahí, pero le da órdenes desde el gobierno central para que haga este producto, y obviamente para no perder su trabajo, a veces los gerentes vienen y ceden a estas cosas. Pero lo importante es tener una administración que no ceda a ninguna posición del gobierno central y se maneje de forma profesional. Usted va a tener mejores resultados y dándole estabilidad. Porque si usted genera cambios permanentes en cualquier institución, negocio privado, etcétera, el único logro que va a tener es que esa empresa o esa institución sea un desastre, que es lo que normalmente está pasando en el IES y en el BIES. En el caso del BIES, ¿sabe que yo coincido con usted? El BIES no tiene capacidad administrativa. Es como que yo lo ponga a usted, Julio, el día de hoy, usted sea comerciante y usted comienza a comprar y vender. Primero comienza con un cliente, después tiene 10 clientes, después tiene 100 clientes, de 100 pasa a 1000, de 1000 a 10.000 y de 10.000 a 100.000 clientes. Y usted sigue en su misma oficina con 4 personas que lo ayudan y con una sola persona teniendo que, y da crédito, pues no, y tiene que estar llamando al uno y al otro a cobrar. Usted no tiene capacidad de gestión de cobranza. Y eso es lo que no tiene el BIES para su crédito hipotecario, lo que no pasa con el quirografario. ¿Qué es lo que pasa con el quirografario? El crédito quirografario, porque esas son las dos operaciones crediticias que da el BIES, está garantizada con sus fondos de reserva. Entonces, al estar garantizados con recursos propios, en el momento que usted ya no paga, el BIES aplasta un botón e inmediatamente recupera los recursos. Entonces, es un crédito que tiene 0% de morosidad. En el caso hipotecario, en cambio, el BIES, para recuperar los recursos de vivienda, tiene que hacer todo un procedimiento de coactiva, en el cual tiene que embargar el inmueble, tiene que buscar alternativas de pago del cliente, tiene que quitarle la casa que genera un problema social, una vez que retiene la casa, tiene que mantener la casa el BIES, y de ahí tiene que hacer todo un procedimiento para tener que vender esa casa a través de un remate. Y para eso el BIES no tiene estructura. Si usted ve la cartera del BIES en hipotecario, no recuerdo en cuánto está, no sé si son 1.000, 2.000 millones de dólares. El 10%, o creo que es más, son como 4.000, 5.000 millones de dólares, algo así. ¿Ya? Pero digamos que es 2.000 millones de dólares. 10% de morosidad son 200 millones de dólares. Eso calcúlelo sobre viviendas de 80.000 dólares, de 120.000 dólares. ¿Usted sabe cuántas operaciones crediticias son? Ahora, analicemos cuánto personal y cuánta estructura tiene el BIES para poder hacer la gestión de cobranza
y para poder recuperar esos recursos, usted se va a dar cuenta del porqué de la morosidad. Es porque no tienen suficiente capacidad de gestión de cobranza. Si usted va a un banco común y corriente, usted 5 días antes, 10 días antes que se le venza la cuota, ya lo están bombardeando con mensajes, mensajitos, llamadas de teléfono, lo van a buscar, etcétera. Hacen gestión de cobranza, lo que se llama presionar. Y obviamente uno sale inmediatamente a pagar o inmediatamente ven y le dan alternativas de refinanciamiento para que esa cartera no se caiga y no genere provisiones que le generan pérdidas al banco. Eso no tiene el BIES en relación a su capacidad. Entonces ahí más bien lo que habría que analizar es cómo administrar su cartera. Si usted quiere dar hipotecario, que es excelente que de hipotecario a 25 años, es más que un matrimonio, básicamente lo que usted tiene ahí. Entonces, en ese esquema, usted también tiene que fortalecer, y eso creo que le falta al BIES, su gestión de cobranza. Si usted me pregunta a mí qué recomendación yo haría al BIES, es que fortalezca su gestión de cobranza para poder garantizar que los recursos que preste, sobre todo en los hipotecarios, se recuperen, porque la tasa de interés que cobra es buena. O sea, son buenos, es buena la generación de rendimiento que tiene el BIES para su estructura pequeña, pero sin duda es muy pequeña para poder hacer una efectiva gestión de cobranza en el crédito hipotecario. Y ojo, no solamente colocar recursos en el sector privado es bueno. Ya el BIES ha tenido bastantes problemas con inversiones, las cuales ha hecho en bonos de empresas, en certificados o papeles de empresas que han sido calificadas por empresas privadas, y esas empresas calificadoras privadas que las califican con AA, AAA, 5A, 10A, ¿verdad? Terminan cayéndose en 15 días. O sea, hay un problema también de seriedad de las empresas calificadoras que hacen de que obviamente esas inversiones sean inversiones que también tienen un riesgo importante, ¿no? Que es un riesgo más grande del Estado. El riesgo que usted tiene con el Estado es menor, pero en cambio ese capital no lo recupera porque el Estado no tiene capacidad para pagar de forma permanente. Pero sí, coincido con usted en relación a su pregunta inicial, que hay que despolitizar al IES y al BIES en todas sus líneas de gestión, para que no haya problemas con los hospitales, no haya problemas con las inversiones, para que no existan cajas. Y usted va a ver cómo inmediatamente la administración, sea nacional, internacional o sea de Marte, vaya a poder tomar decisiones que quizá a muchos nos molesten, porque cada decisión que tiene que tomar el IES y el BIES normalmente genera una bulla política que hace que los gobiernos retrocedan. Jorge, hay un engaño que es permanente. Hay que reestructurar el directorio del IES y ya no deben ser 3, sino que deben ser 7, deben ser 5, pero siempre sigue mandando en el IES el gobierno nacional. ¿Usted cree que esa es la solución o nos están engañando? Es que vea, ahí don Julio, yo creo que tenemos un error de apreciación sobre las reales soluciones, ¿ya? Usted puede tener directorio de 150 si usted quiere, ¿ya? Usted los puede tener, pero la realidad es que el directorio lo hacen las personas. Usted tiene 3 buenos directores, no importa a quién representen, ¿verdad? Si son 3 buenos directores, esos 3 buenos directores van a tomar buenas decisiones. El gobierno central tiene un voto, uno tiene el 33% de la votación. Si es que los trabajadores y los empresarios se juntan en las votaciones de cualquier mala intención que pueda tener el gobierno, inmediatamente usted le está quitando poder al gobierno central. Entonces, más bien yo creo que este es un tema de personas. Este es un tema de cómo se manejan los directores dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad. Es un problema de personas, no es un problema de a quién representan. Sin duda, el hecho que representen a trabajadores que son o responden a agrupaciones de sindicatos de trabajadores o agrupaciones de trabajadores, etcétera, y por el otro lado, al gobierno central, obviamente tienen órdenes y esas órdenes las tienen que cumplir. Y en el caso del gobierno central, la posición es mucho más difícil,
porque la decisión dura que tenga que tomar, por ejemplo, si el día de hoy el gobierno central para resolver el problema del IES toma la decisión, el miembro del gobierno central, que ya lo ha dicho, tenemos aquí que ampliar los años de cálculo de cómo se calculan las pensiones, ¿verdad? El pago de las pensiones en función de cuántos sueldos, si son de los 10 años de sus mejores sueldos o 20 años, inmediatamente se arma un problema. E interviene la asamblea y comienza el uno y el otro, porque todo está relacionado al voto. Entonces, a ver quién es el más chévere y quién a través de presión logra doblegar la posición técnica que uno pueda tener. Y en esa dinámica, el resultado final es que los gobiernos tienen que retroceder porque no quieren ser impopulares. Resultado final es lo que vivimos el día de hoy en el BIES. Yo le vuelvo a poner el mismo ejemplo que le puse en su momento. Yo en alguna radio al inicio de mi gestión en el IES y obviamente permitiéndolo la ley, quería poner en administración privada un hospital del IES, uno pequeñito, uno chiquitito. ¿Por qué? Porque veníamos con un problema de corrupción enorme en los hospitales del IES, que nos había hecho tener que meter a la fiscalía, inteligencia, policía, militares, habían amenazas, etcétera, y hasta muertos, usted ha visto que ha existido de funcionarios del IES por las mafias que existen dentro de los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Inmediatamente hice esa declaración, tuve que asistir 5 veces a la asamblea. ¿Por qué? Porque inmediatamente saltó el uno, el otro. Entonces, los políticos quieren que el IES esté en manos del Estado. Los ciudadanos, los trabajadores, los jubilados como usted, quieren que eso pase a manos de la ciudadanía. Entonces, hay sería una linda pregunta para una consulta popular, que ha sido mi posición de siempre y la sostengo. Una linda pregunta para una consulta popular, que obviamente todavía no ha habido gobierno, no ha habido gobierno que la quiera impulsar. A mí me encantaría impulsarla. Ojalá que Dios me dé ánimo para en algún momento impulsar que esa pregunta se haga y con eso matar el problema, ¿no? No se lo escucha, Julio, discúlpeme. Habilita el micrófono. Le decía a Jorge que ningún gobierno quiere matar a la gallina de Mendoza y Paladines, que continúe con el diálogo. Las 9 de la mañana con 44 minutos, 9:44. Ahora sí, que teníamos algún problema que no se nos escuchaba cuando no dio el paso al cidito, pero continuaron las preguntas de Julio en esta muy interesante entrevista con el ingeniero Jorge Watet Rechuán, ex presidente del Consejo Directivo del IES, también fue gerente general de la Corporación Financiera Nacional y de Inmobiliar, presidente. No, Inmobiliar no. No fue perdón. Inmobiliar, pero No, fue no, presidente del directorio Inmobiliar, ¿no? No. No, Fui, ok. fui gerente general de CFN, como usted muy bien lo ha dicho. Fui presidente del EMCO, que ahora Del está EMPO, en hoy liquidación, desaparecido. una gran idea que ahora la desaparecieron por la corrupción en el gobierno anterior. Fui presidente de Ban Ecuador y estuve en el IES y fui secretario del presidente de la República, ¿no? Claro, eso lo recuerdo. Ya con el presidente Lenín Moreno fue eso, ¿no? Así es. La parte secretario del presidente, secretario de la presidencia o presidente de la República. Jorge, además de saludarte cordialmente, esta ley que la Asamblea envió la semana pasada o mejor dicho, que la semana pasada fue vetada por el presidente de la República respecto a el compromiso de que y todos los gobiernos no le sigan sacando liquidez al BIES como ocurre anualmente. ¿Cómo tú crees que es algo? Yo escuché tu análisis al respecto y nos has dicho que tampoco es que hay muchos
interesados o dentro del mercado nacional muchos posibles inversionistas en comprar esos papeles. Pero no se hace lógico, sinceramente, que en el directorio del BIES haya todavía más representantes del gobierno que en el propio consejo directivo del IES. Y tienes al principal deudor, que es representante, es decir, el ministro de Finanzas en el BIES. ¿Hay alguna manera, gracias Martín, de poder terminar este círculo vicioso, porque es un círculo vicioso de que se emiten los papeles, compra el gobierno, mejor dicho, emite el gobierno, compra el BIES, está ahí la inversión otra vez, sigue y hay un revolving al respecto? Mira, nuevamente, para dejar más clara la posición. Sí, el Ministerio de Finanzas tiene que salir de ahí. Más bien tiene que ingresar, creo yo, un representante de los jubilados. Perdón, discúlpame, ahí me equivoco, eso es en el directorio del IES. En el caso del BIES, sí se tiene que ir el Ministerio de Finanzas, porque no puede ser juez y parte. Así es. Aun cuando estando ya el gobierno nacional eres juez y parte. O sea, dos representantes, básicamente tienes mayoría. Entonces, eso fue hecho con... No lo quiero, miren, esto no es una crítica, pero en el momento que se hizo fue como que con trampa para poder tener control sobre esos recursos. Acuérdense que el presupuesto del IES en general, de todo lo que abarca el IES en general, son 10.000 millones. Ahí tienes un estado dentro del Ecuador. O sea, lo que maneja el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es del tamaño de cualquier país mediano de Centroamérica. Entonces, cuando tú te pones a hacer ese análisis, sin duda, como muy bien lo decía Julio, es esa gallina de huevos de oro. Entonces, sí, es una pena que hayan vetado por algún otro artículo de la ley, hayan vetado una ley en el cual se quitaba el Ministerio de Finanzas, y justamente creo yo que el veto va para no quitarle ese poder al Ministerio de Finanzas porque necesita esos recursos, más ahora en época electoral. Pero sin duda, espero y aspiro que si es que el gobierno se reelige, medite nuevamente sobre este artículo y que se pueda aprobar y que libere de las manos del Ministerio de Finanzas al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y que se puedan ir reduciendo de a poco esas inversiones. En el caso de las colocaciones que tiene el BIES en bonos del Estado, y que yo creo que haberle escuchado esa propuesta siempre al exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, de que esos recursos, en vez de invertirse en en bonos del Estado, se deberían invertir solo en el sector privado, en bonos o en certificados de empresas privadas para reactivar esas empresas, un poco como crédito a las empresas. Yo sí estoy de acuerdo. Lo que creo que no existe es de la noche a la mañana mercado para poder colocar un volumen tan grande en emisión de obligaciones de empresas privadas. Entonces, esto tiene que ser un procedimiento que vaya de poco a poco. Y la ley, si no me equivoco, no lo establecía de esa manera. Yo sí estoy de acuerdo que el BIES tiene que reducir el riesgo que tiene en bonos del Estado. Tiene que reducirlo. Claro, están no digamos solo en una canasta, pero tienen demasiado alto el porcentaje en una canasta. Es muy alto, ya llega al límite establecido por el directorio propio del BIES, porque el BIES controla eso. O sea, no es que... Y la superintendencia de bancos también controla. A ver, cuidado, esto no es que viene una persona y se ponen entre dos amigos a decidir dónde colocan la plata. No es así. Esto tiene un procedimiento que es controlado por la superintendencia de bancos,
Y cuando estuve yo ahí, me acuerdo Ruth Arregui, superintendenta de bancos, le abrí la puerta entera de par en par, tanto del BIES como del IES, para que haga control absoluto de los recursos de los afiliados, porque no tenía un control absoluto la superintendencia de bancos, que creo yo que es la perfecta para administrar y, perdón, controlar la administración de esos recursos. Y la superintendencia tiene en su normativa legal límites de concentración, de colocación sobre un cliente. Y siendo el Estado central un cliente, el Estado central está al límite. Ya no puede seguir el BIES colocando más recursos de los que ya tiene colocados. Lo que está sucediendo es que cuando se están ya se están venciendo estas inversiones, en el momento que el BIES va al Ministerio de Finanzas y le dice págame, el Ministerio de Finanzas le dice no te puedo pagar, más bien reperfilemos ¿cómo se llama? Esa deuda, actualicémosla, renovémosla y yo te pago una mejor tasa de interés. Entonces, claro, para el BIES le es negocio, si paga una mejor tasa de interés, el Estado central renegociar esos recursos y seguirle dando tiempo. Obviamente lo que está haciendo el gobierno central es bicicleteando, pero por el otro lado le estás quitando capacidad al BIES de colocar esos recursos e invertirlos en bonos o en certificados de emisiones de empresas privadas para poder reactivar a la empresa privada, que es la posición de Henry Kronfler, presidente de la Asamblea, en su proyecto de ley, empujar la empresa privada y empujar, obviamente, la generación de empleo. Porque ¿a dónde van los recursos que sigue renovando el BIES con el gobierno central? Van a burocracia en vez de reactivar inversión privada, y la idea, en ese punto, la idea es muy buena. Lo que pasa es que la velocidad entre vencimiento y colocación tiene que ser colocada, porque si se vencen 5.000 millones, por darte un ejemplo, de la noche a la mañana, el BIES no va a poder colocar rápidamente esos recursos en empresa privada, en certificados de empresa privada, y eso va a generar una disminución de rentabilidad de ese fondo, de esos recursos, y va a generar un hueco mayor al fondo de pensiones, porque dejas de colocarlo. Al dejarlo de colocarlo, tienes un costo de oportunidad que lo pierdes, ¿no? Te pregunto algo. Y, por ejemplo, el IES está debiendo a clínicas privadas, a prestadores externos. Aquí ayer estuvieron de tipo prestadores tipo CEMEDIC, etcétera, a las dializadoras y a otros, según se dice, aproximadamente 1.400 millones de dólares. No hay manera de que ese dinero, aunque no sé si solo hay un tema legal, obviamente, para el BIES, pero ese dinero no pudiera ser utilizado, estos 10, lo que esté invertido ahorita, tú nos podrás confirmar exactamente por parte del BIES si son 5.000, 10.000 millones. No, son 10.000 millones, si no me equivoco. Son 10.000 millones en papeles del Estado. ¿No pudieran ser invertidos más bien en una especie de fideicomiso para que se les pague a los proveedores y clínicas? No, y te explico por qué. Porque Okay. son recursos que provienen de fondos diferentes. Los recursos acuérdate que el IES tiene 5 fondos. Uno es el de pensiones, otro es el de salud, otro es riesgo de trabajo, otro es un par más que se me olvidan, que son más pequeños. Okay. El de desempleo y uno más. Entonces, Cesantía, ¿no? Sí. Entonces, Cesantía. en el momento que tú tienes esos 5 fondos, los recursos, cuando tú le aportas al IES, tú haces tu aportación como privado del 9 punto y pico % y tu empresa paga el 11 y pico, totalizando casi el 21%, ¿verdad? Cuando tú le entregas esos recursos mes a mes al IES, cuando la empresa le paga al IES
o el afiliado voluntario le paga al IES, el IES divide esos recursos a cada una de las cuentas que le corresponden de acuerdo al porcentaje que le corresponde. De ese 21%, 9% va a pensiones, 5 y pico por ciento va a salud, y así consecutivamente a los otros 3 fondos o a los otros 3 seguros, por llamarlos de esa manera. Los recursos que están en el BIE invirtiéndose están relacionados con el fondo de pensiones en su mayoría. De salud es un porcentaje menor. ¿Qué viene haciendo el IES? El IES, al tener un hueco en sus ingresos versus sus gastos en el fondo de salud, lo que viene haciendo es diciéndole al BIES permanentemente: necesito desinvertir, necesito 100 millones de dólares para poderlos utilizar en el fondo de salud y pagarle al prestador tal. Necesito 200 millones de dólares para pagarle para darle a mis hospitales para que compren medicina, porque el fondo de salud del IES es deficitario por su mala estructuración, y la puedo explicar, si ustedes quieren una explicación, se las puedo dar rápidamente. Las Entonces, 9:57 minutos. Sí, adelante, te interrumpí. Entonces, en ese momento ya el BIES te comienza a decir: ya no te puedo seguir dando recursos, porque en el momento que te doy recursos, le genera un problema a esos fondos. Entonces, no puedes colocar esos recursos y quitarle al BIES esos recursos que tienen que dar rentabilidad para que todo este tema actuarial de cada uno de los fondos no se venga abajo. No se los puedes quitar, porque en ese momento afectas a los fondos y generas un problema mayor. Si bien es cierto, el IES tiene una deuda enorme con los hospitales privados, lo que tiene que hacer el IES es un plan de pagos a los hospitales privados, y tiene que seguir fomentando la reducción de la derivación de esos hospitales a esos hospitales privados, y también reducir sus atenciones en función de qué es lo que más le conviene. El problema grave que tiene ahí el IES es que lamentablemente está en un círculo vicioso que le sigue obligando a tener que subcontratar a través de clínicas privadas atenciones, porque en sus clínicas públicas no puede atender la cantidad de gente que está bien, atendiendo. Pero la deuda existe. ¿Qué es lo que está pasando? Pero no le alcanza los recursos para pagar. El problema es que no le alcanza los recursos para pagar con su flujo. No le alcanza. Entonces le tocaría ya en este momento al IES desinvertir recursos del BIES, hay que ver hasta dónde se puede, para coger esos recursos y pagarle a todas estas clínicas privadas, pero al mismo tiempo ir reduciendo sus atenciones y también reduciendo la cantidad de clínicas que están atendiendo, porque si tú te pones a analizar la estructura de esas clínicas, es increíble y obviamente es enorme. Pero hay unas clínicas, por ejemplo, que las necesitas. Ejemplo, Solca. A Solca no le puedes dejar de pagar, porque Solca no puede, tú con los equipos que tienes en el IES, no puedes abastecer a la cantidad de enfermos que hay de cáncer. Entonces necesitas las atenciones de Solca para poder atender, pero entiendo que la deuda de Solca está ya más por 100 millones. Sí, no solo, y es con Guayaquil, Quito, con varios de los núcleos. Claro, son todas las Solca, y no solamente eso, con la Junta de Beneficencia, Guayaquil también su deuda. Encima de 100 millones. Pero el IES sí necesita esta estructura para poder derivar las cosas que no puede atender dentro de su red de hospitales, porque sin duda hay más enfermos de lo que la propia capacidad del IES puede atender, y también porque no todos los hospitales del IES están atendiendo de forma eficiente. Si todos los hospitales del IES estuvieran atendiendo de forma eficiente, pudieran reducir sobre todo esas pequeñas atenciones en ciertas clínicas privadas o esas chiquititas que están y que hacen atenciones recurrentes, clínicas del día, que tiene el IES, y su deuda es enorme, son deudas de 50, 60, 100 y pico de millones, es una locura la deuda que viene acumulando, y entiendo que es una acumulación
que iba a llegar un momento en el cual no se iba a poder pagar. ¿Por qué? Porque el fondo de salud hoy es deficitario en relación a la necesidad que tiene de atención el propio IES a sus afiliados. Entonces, ¿qué tiene que hacer el IES? Comenzar ya con una tijera a cortar atenciones. Ejemplo, hijos menores de edad o hijos menores de 18 años que se estableció en algún momento, creo que en algún gobierno, En el que gobierno se Correa. comiencen a, claro, que se comiencen a atender y que ese grupo se atienda en el Ministerio de Salud Pública. Si el Ministerio de Salud Pública puede atender a ese grupo. Lo que pasa es que, claro, la gente tiene más confianza en la red de hospitales del IES que en la red del Ministerio de Salud Pública. Y comenzar así a achicar el gasto en salud que tiene el IES en relación a las atenciones. Entonces, es un todo, pero si es que el día de hoy tomas esa medida, al día siguiente el presidente del IES va a tener que estar en la asamblea, el gobierno lo van a balear y todo eso afecta la popularidad de los gobiernos y obviamente por eso se echan para atrás para tomar estas decisiones que son decisiones correctas como decisiones como la de los subsidios, por ejemplo, que fue una decisión que a mi criterio fue una decisión correcta en un momento electoral, arriesgada, pero el presidente la tomó. Esta decisión de no tener que atender, lamentablemente, el IES a los hijos menores de 18 años, ¿verdad?, es una decisión acertada, como también fue acertado por el presidente del IES en su momento el sacar este producto de afiliación joven, para que la gente comience a pagar, así sea un poquito, pero que pueda cubrir ese gasto en salud que tiene en la red del IES y con esto ya reducir el déficit que existe en ese fondo de salud. El tiempo nos está quedando corto, Jorge, y yo quería ir con Alcides y con Julio, pero pedirte ser breve. No queda tiempo. Sí, ya no tenemos, ¿no? No, No, 10 es y verdad, 3. porque está el próximo 10 y 3. A ver si hacemos una segunda parte, porque yo creo que este asunto Sí, mañana da hay para temas muy más, ¿no? importantes. Sí, sí. Cuando usted quiera y presencialmente, si usted desea, ustedes saben que me siento como en casa. Esto es muy Por Vaya largo. supuesto, mañana. mejor. Pero sigamos la Esto, mañana. Usted puede mañana, Pero vaya Jorgito. con la encantado la vida, camiseta de a su Melé, el orden. ingeniero. Obvio, Sí, siempre. va a venir con la camiseta azul entonces. Yo siempre me he visto de azul, mi querido Andrés. Yo también uso bastante el azul, pero soy amarillo en el fútbol. No importa, pero usted es un hombre democrático y ecuánime y eso lo hace usted no enfermo y al ser no enfermo es una persona de bien. Muchísimas gracias, igualmente, igualmente. Y es que uno no puede ser anti No, el éxito. No puede ser, yo soy Barcelona, pero no anti. justamente, Andrés, los antis son los que tienen al país en la situación que nos tiene el día de hoy. Totalmente de acuerdo. Y esos odios y esas visceralidades y esos son los que tienen al país así como bien. Hay que virar la página, y hay que ver hacia adelante, creo yo. Mañana entonces a las 9, ¿le parece bien? 9:15. Encantado. 9 de la mañana. Cuando usted Ok. quiera, donde usted quiera. Acá en la radio sería un gusto enorme y seguir con Encantado. este tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Para hablar en de el arroz país. argudo también. Encantado. Ok, Encantado. hasta mañana entonces Un con fuerte abrazo. otro abrazo, el expresidente del Consejo Directivo del IES, el ingeniero Jorge Guate Rechuan, que ha estado con nosotros esta mañana.